Y después de la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el gobierno se reagrupa de cara a los comicios de octubre. En este sentido, se muestra activo en diversos frentes, en el plano político y económico, y en comunicación con los gobernadores. Hay una apertura al diálogo político y una intransigencia en el rumbo económico. Disculpame, Jorge, lo que pasa es que, más allá de todo lo que estabas contando, el presidente Javier Milei ratificó no solo la política económica, sino también la decisión de continuar con los vetos. De hecho, hoy el presidente vetó la ley de financiamiento universitario, ya lo comunicó a los diputados. En la Cámara de Diputados esta noche hay un gran revuelo a partir de esta decisión. La oposición está ya definiendo la forma de lograr los 2/3 necesarios para mantener en pie la ley. Los rectores y decanos de universidades están llamando a una conferencia de prensa y la Federación Universitaria Argentina a una movilización. Pero esto no termina acá, porque por otra parte se espera que en las próximas horas también aparezca publicado en el boletín oficial la ley de coparticipación de ATN, que fue definida por los gobernadores, a los que se los invita a una mesa federal al diálogo. Y por otra parte, la ley para financiar la emergencia sanitaria para la niñez, la que se conoce como Ley Garrahan. Vamos a hablar de estos temas y por eso hemos convocado al analista político Santiago Leiras. Santiago, nada cambia entonces para La Libertad Avanza más allá del resultado con la votación, una diferencia de 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Silvina, Jorge. Hay como una especie de tránsito muy particular de lo que pasó el domingo a la noche a lo que pasa ahora en la semana. Si ustedes miran la fotografía del domingo a la noche, aparecía un presidente Milei aceptando la derrota, reconociendo que el resultado había sido categórico y al mismo tiempo también marcando el tema del rumbo, ¿no es cierto? Pero de alguna manera de la actitud del domingo uno podía empezar a pensar que podía haber algún tipo de cambio en el vínculo que había establecido Milei o que ha establecido Milei durante este último tiempo, si quieren este último año y medio, ¿no? Bueno, todo lo que ustedes estaban describiendo recién da a pensar que el gobierno decide mantener este rumbo y, bueno, decide, como se dice coloquialmente, morir con las botas puestas, digamos, ¿no? Apostando probablemente a que en octubre el panorama se modifique, dado que se trata de una elección nacional y que eso le permita al oficialismo tener un panorama mucho más razonable, que en definitiva le permita satisfacer su apuesta, que es, bueno, poder armar una suerte de coalición defensiva que le permita sostener esta especie de coalición antiveto o antisistencia a los vetos, digamos, ¿no? Bueno, eso me parece que es la expectativa y parece ser que el gobierno va a apostar a esto, digamos, ¿no? Tenemos poco cambio y mucha continuidad, ¿no? Digo poco cambio en términos del ascenso del secretario del Interior, de Catalán, y mucha continuidad y de alguna manera esta descripción que ustedes hacían acá con respecto al veto a la ley universitaria y el posible veto a la ley de ATN ratifican, ¿no? Lo ratifican, parece, ¿no? Hay un mensaje contradictorio, Santiago. Por un lado, el veto justamente a los ATN, que fue pedido por los 24 gobernadores, y por el otro, un acercamiento a los gobernadores o un intento de acercamiento a los gobernadores. ¿Cuál es tu lectura de esto? Es difícil, me cuesta mucho a veces seguirle la lógica del gobierno, ¿no? Yo creo que lo he conversado muchas veces con ustedes, ¿no? Es como que el gobierno tiene como dos almas, digo, ¿no? Por un lado aparece un alma más pragmática y por otro momento aparece un alma menos pragmática o más purista. Y bueno, hay como una especie de tensión que el gobierno me parece que no tiene resuelta, y esa tensión interna que no tiene resuelta la traslada a esta relación tan particular y ambivalente que tiene con el conjunto del sistema político, digamos, ¿no? No solamente con los gobernadores, ¿no? Se establecen canales de negociación con el Congreso, pero al mismo tiempo aparecen, por otro lado, mensajes donde se plantea el Congreso como parte del problema y no de la solución, y lo mismo en el caso particular de los gobernadores, digamos, ¿no? Bueno, esto explica un poco también cómo se ha desarrollado todo este año, en el cual el gobierno, en un contexto donde ha perdido
el control de la agenda, también ha perdido el control o ha perdido un buen vínculo, podemos decir, en términos de la relación que tenía con los gobernadores y, bueno, todas estas contradicciones que aparecen se han visto también en el propio armado durante el tramo de la campaña electoral al cual hemos asistido. Por un lado, establecer relaciones institucionales con gobernadores en provincias en las cuales la Libertad Avanza desarrolla un armado que termina siendo en abierta competencia a los gobernadores que controlan esos estados, digamos, ¿no? Entonces el gobierno oscila entre esta cosa de cooperar, pero cooperamos si lo haces bajo mis condiciones, ¿no? Tengo una propuesta que no puedes rechazar, esto de Vito Corleone, ¿no? Ah, Pero a diferencia de Vito Corleone, primero tira el caballo y la cabeza del caballo arriba de la cama y después propone negociar. Realmente es difícil de entender. A mí me cuesta mucho entender la lógica del gobierno, sinceramente, ¿no? Santiago, entonces, ¿vos pensás que para recuperar la agenda el gobierno se va a basar en más conflictos? Como está planteado estos primeros días, todo indicaría que sí, ¿no? Yo tengo la impresión de que no vamos a ver demasiados cambios de acá a octubre. Tengo esa impresión, ¿no? Veremos algunas cuestiones más cosméticas, digo, como el caso de Catalán y alguna mesa con los miembros intercalados en el orden donde se sientan, pero no me da la impresión que vayamos a ver ningún cambio demasiado sustantivo, ¿no? Si vemos algún tipo de reseteo, me parece que lo vamos a ver a partir de octubre en función del resultado que sea en octubre, ¿no? Yo lo que entiendo, y esto es una cuestión absolutamente personal, entiendo que el gobierno tiene que resetearse a partir de octubre, tenga o no tenga un buen resultado, ¿no? Bueno, si no tiene un buen resultado, con más razón, ¿no? Pero incluso si tiene algún resultado muy favorable, va a tener que resetearse, pensar en nuevas caras para el gabinete, pensar en nuevos roles y pensar en una forma distinta de relacionarse con el conjunto del sistema político, ¿no? Pero me parece que esto no lo vamos a ver, de mínima no lo vamos a ver hasta después de la elección, ¿no? ¿Por qué crees que anuncia con tanta anticipación una cadena nacional para el lunes a las 9 de la noche? Y el anuncio también del envío de un presupuesto, algo que para este gobierno es inédito, porque hasta ahora no ha enviado ningún proyecto al Congreso. Bueno, yo creo que es la idea de generar algún tipo de expectativa alrededor de lo que puedan ser los anuncios del lunes. Habrá que ver si el lunes no hay algún otro anuncio adicional también. Yo no tengo información, pero puede ser que haya algún otro elemento sorpresa. Y de todas maneras, creo que más allá de el tiempo con el cual se anuncia esto, bueno, bienvenido que el gobierno presente un presupuesto, ¿no? Yo me permito ahí parafrasear al ministro de Economía, Luis Caputo. Bien, campeón, por fin estás presentando un presupuesto, digamos, ¿no? Claro. Eh, Sería interesante ver, a ver, una vez que se presente ese presupuesto, a ver cuál es el esquema de prioridades que plantea el gobierno, ¿no? Si va en la línea de lo que viene anunciando en estos días, me parece que no va a haber demasiada novedad, ¿no? Por eso parece que hay que esperar a ver qué es lo que finalmente sale del anuncio el lunes. Pero A ver, yo Santiago. diría, queriendo ser optimista, bueno, bienvenido que el gobierno empiece por presentar un presupuesto que no ha presentado a lo largo de 2 años de gestión, ¿no? Pensemos en esto, si el presidente, como ya se sabe, toma la decisión de vetar todas las leyes, salvo la de discapacidad, porque sabe que está vetada, pero si la judicializa tiene un alto porcentaje de que sea rechazada esta iniciativa, el presidente se mantiene en la línea política de veto todo. ¿Pensás que en la cadena, al presentar el presupuesto, puede decir, veté esta ley, pero adjudico estos fondos para el Garrahan o estos otros para la universidad pública? ¿O irá a fondo en sentido contrario, con más motosierra también para estos sectores que son tan importantes? Si yo me guío por lo que han sido las señales y los mensajes que el presidente ha dado, incluido en la noche del domingo, me inclinaría a pensar que el presupuesto va a ser destinado a ratificar ese objetivo de máxima que es el del equilibrio fiscal a toda costa, ¿no? Este, Quizás puede abrir alguna beta de negociación respecto a cómo reasignar algunas partidas, pero hay algo que me parece que el gobierno está decidido a no negociar, que es el tema de la meta del equilibrio fiscal y del déficit cero, digamos, para ponerlo en estos términos, ¿no? Me parece que esa va a ser la línea principal que va a estar presente en lo que escuchemos el lunes, ¿no?
todos modos, hay mucho opositor que está de acuerdo con el déficit cero, con el equilibrio fiscal, pero también le dicen, "Bueno, pero mirá, tenés que mostrar un poco de sensibilidad por estos sectores. Hablamos de Garrahan, hablamos de discapacitados, hablamos de salud, hablamos de educación". Sí, sin duda. Ahí aparece una cuestión de ausencia, podríamos decir, de pedagogía, si se quiere, ¿no? Yo permítanme recordar una famosa frase de un expresidente de Fernando Henrique Cardoso, donde Fernando Henrique Cardoso siempre decía, la política consiste básicamente en tres cosas: explicar, explicar y explicar, ¿no? Las medidas y las decisiones de política pública no son virtuosas per se, por más que tengan un conocimiento técnico fundado, sino que, bueno, lo que garantiza cierto virtuosismo es la capacidad de poder convencer y persuadir del porqué de lo beneficioso que puedan tener determinadas medidas de índole técnica, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, el gobierno tendrá que hacer algo que prácticamente no ha hecho hasta ahora, que es hacer docencia, ¿no? La política es básicamente eso. Y la economía también va a empezar a hacer eso, ¿no? La política y la economía son básicamente una función que tiene que ver con la dimensión docente, digamos, ¿no? Se lo dice alguien que se dedica justamente a la docencia universitaria, digamos, ¿no? Bien. Santiago Leiras, como él lo dijo, es profesor universitario. ¿Qué días vas a vivir, no? Entre hoy y mañana, si finalmente se define la marcha. Te agradecemos mucho esta posibilidad de analizar en caliente cosas que están pasando esta misma noche con el veto a la ley de financiamiento universitario y a los que se proyectan en otros temas muy sensibles. Y seguramente volveremos a hablar. Santiago, gracias. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes.